¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues vamos a comenzar este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor con oración. Me acompañan a darle gracias en oración. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos has dado este bello día para podernos reunir virtualmente, para poderte dar honra y gloria con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ayuda, Señor, a todos los varones que van a compartir en este día, que sea para edificación de tu iglesia y para la honra de tu nombre. Te ruego, Señor, que tú dirijas los tiempos conforme tu voluntad, y ruego porque cada uno de los varones entienda tu palabra y la pueda compartir, de manera que seamos edificados todos en tu nombre. Gracias, Padre, por todos los varones que comparten en este día. Gracias por las familias que van a compartir pues sus saludos y sus cánticos. Te agradecemos, Señor, por todas tus maravillas y bondades. Gracias por tu dirección, gracias por tu control y gracias porque confiamos que en ese control absoluto que tienes de las cosas, tú nos mantienes en esta situación, sabiendo que tú sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Te agradecemos por esta situación que estamos pasando y confiamos en que tú lo vas a resolver según tu tiempo y tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Santo, santo, santo.
Alabanza 267, abre mis ojos. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. En momentos así, Levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. en momentos así, Levanto mi ser, levanto mi alma a Él.
cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Salmo 95. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Alabanza 277, tu palabra es mi cántico.
escudo contra el mal. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel. Más deseable que hoy plata es y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla eterno don. Quiero siempre en ella meditar, hallo ahí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra trae libertad, me consuela en la aflicción. Cuán martillo y espejo es luego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi agua y pan, limpia el ser y fuerza da. Leche y carne encuentro yo ahí, que mi alma sostendrá. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Acompáñame a darle gracias a Dios. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la gran bendición que has proveído a nuestra familia durante esta semana. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que mi mamá reciba su liquidación acorde a lo que ella esperaba y que ha terminado su relación de trabajo en la panadería con buenos términos. Te doy muchas gracias, Señor, por este gran bendición que tú has proveído, Señor, a mi mamá, a nuestra familia, tal y como siempre nos has tenido en este gran cuidado bajo tu mano, Señor. Te damos muchas gracias por todas estas bendiciones. Bendito seas tú, Padre, por sobre todas las cosas. Bendito seas tú, Señor, por que tú nos has proveído todo lo que necesitamos en el tiempo en el cual lo necesitábamos. Te damos gracias, Señor, y te seguimos alabando y bendiciendo, Señor, por estas grandes maravillas que tú obras para con nosotros. Bendito seas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios amó, prefirió amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Tu amor de Dios brota en nuestra
me gustaría que me acompañaran a leer en Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 15. Y dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y han sido hechos complementos o completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Damos gracias a Dios por estas verdades que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 12, agradeciéndole al Señor que a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, tuvo misericordia de nosotros, y como dice aquí, Él quitó esos delitos, cancelando ese documento que nos hacía culpables de la muerte por haber nacido en pecado. Pero ahora renacemos en Cristo a libertad, y Él nos da esa libertad a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y como dice aquí, que Él canceló el documento de deuda, versículo 14, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Quedó clavado ese pecado en la cruz, ya pagado nuestros pecados por lo que Él hizo por nosotros, quebrantando su cuerpo y derramando su sangre. Y hoy podemos agradecerle por esa maravilla, por ese amor que ha tenido para con nosotros y esa misericordia que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Él es el que venció ese pecado, Él derrotó a Satanás en la cruz y con esto nos dio vida eterna. Podemos agradecerle a Él por todas estas maravillas y bondades. Y para eso estamos el día de hoy reunidos, para agradecer en su nombre lo que hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos has apartado del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque a pesar de haber estado muertos en esos delitos, en esos pecados, tuviste misericordia de nosotros y enviaste el rescate a través de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz, quebrantando su cuerpo y derramando su sangre para perdonarnos de toda maldad. Gracias porque a través de este sacrificio perfecto somos nombrados hijos tuyos y ahora tenemos vida eterna y confiamos que un día vamos a resucitar con Él si es que llegamos a morir, y si no, seremos arrebatados en las nubes como dice tu palabra. Gracias Señor por todas tus maravillas y estamos esperando que Él vuelva por nosotros. Estamos esperando que Él regrese para que se establezca su reino aquí conforme tu palabra lo dice. Te damos gracias por todas tus maravillas y bondades en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios,
Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Alabanza 329, Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque esto diste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Padre eterno, de tus grandes
hermanos santos, quiero compartir Efesios capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver qué dice Pablo a la iglesia de Éfeso, y también esto es para nosotros hoy en día. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, y que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Bien, entonces aquí ya nosotros somos hijos amados de Dios. Entonces, que andemos en amor. ¿Y qué más dice? Que no haya inmoralidad entre nosotros, ni impureza, ni avaricia, ni siquiera se mencione entre nosotros como corresponde a los santos. Todas estas maldades, todos estos pecados ya no van con nosotros. Esto era antes, pero ahora que hemos creído en Cristo, ahora ya estamos en el poder del Espíritu Santo, ya tenemos la fe, ya tenemos la palabra que nos ayuda todo esto a seguir una vida santa, en amarnos unos a otros. Esto es lo que corresponde a nosotros los santos. Dice en el 4, que tampoco haya obscenidades, nada de eso, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Siempre el Señor da las opciones contrarias de lo malo a lo santo. Entonces debemos andar en lo que es santo. El Señor nos dice qué es lo que no le agrada, qué es lo malo. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto y pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Y si por alguna falla nosotros no pensamos y actuamos mal, entonces tenemos que pedir perdón a las personas que hayamos ofendido. Tenemos que pedir perdón a Dios, y entonces de esta manera arrepentirnos y pedir a Dios que nos ayude a aprender a andar santamente como a Él le agrada, y así de esta manera, ¿verdad?, estar progresando en estar pidiendo, y que no se nos olvide, antes de hablar qué vamos a decir, antes de hacer algo, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que estar pensando todas estas cosas y pidiéndole a Dios que nos libre, y de esta manera estar creciendo espiritualmente. No es que a la primera ya seamos perfectos, sino que vamos a estar dándonos cuenta cuando lleguemos a faltar a alguien, cuando lleguemos a pecar. Entonces vamos a pedir perdón, vamos a confesar nuestros pecados y seguir adelante y recordar que esto no y que esto sí, y de esta manera pues está la exhortación de la Biblia para nosotros como hijos amados.
Vamos a entonar la alabanza 383, si fui motivo de dolor. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Buen día, hermanos. Acompáñenme, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Estamos hoy aquí recordando la muerte, resurrección y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo mediante participar de esta mesa del Señor, participando del panecito que nos recuerda precisamente ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que ha sido quebrantado por nosotros, la copa que representa esa sangre que Cristo derramó para el perdón de nuestros pecados, y recordamos que Él prometió que pronto vendría por nosotros. Participemos, hermanos, de estos elementos y démosle gracias a Dios por esto que Cristo ha hecho por nosotros. Participemos comiendo el pan. Tomemos la copa. Y acompáñenme a dar gracias por esta gran obra de amor que hizo Cristo por nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la venida de tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Te damos muchas gracias porque por medio de este sacrificio hemos tenido acceso a la salvación por medio de la fe, que es en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, pues tú nos has librado de esa condena, la cual merecíamos por nuestro pecado. Te damos muchas gracias, Señor. Bendito seas tú por sobre todas las cosas, Señor. Solamente tú mereces todo honor y poder, Señor, porque nos has librado de una condena eterna para darnos entrada al cielo en tu gloria por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar, Iglesia Santa. Padre, te damos muchas gracias por esa salvación tan grande que no merecíamos. Y también te damos muchas gracias por la ayuda que nos das en crecer espiritualmente. Y también te damos gracias por tu palabra que nos dejaste, que nos ayudas a ver la eternidad futura, donde estaremos contigo, con tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, eternamente y para siempre. Muchas gracias por no darnos lo que merecemos, el lago de fuego y azufre, y gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Santo, te pedimos en acción de gracias para que tú mantengas a esta iglesia, Jesús, único camino al cielo, que estemos animados en estas reuniones virtuales, que tengamos ese gran gozo de venir a congregarnos y alabar tu nombre, Señor. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Seguimos orando. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú provees a tu iglesia de los medios necesarios para seguir reuniéndose, como es el internet, como lo es los dispositivos electrónicos que usamos para las grabaciones. Te seguimos
pidiendo, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nuestros hermanos para seguir animándonos unos a otros, participando, ya sea por el grupo de WhatsApp, ya sea vía telefónica, ya sea preparando algo para este tiempo que es para tu adoración. Te damos muchas gracias, Señor, por todo esto. Te seguimos rogando por esta situación. Tú sabes cuándo ha de terminar, cuándo hemos de podernos ver de nuevo. Y te seguimos pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad en estos tiempos y que nos des la fuerza necesaria, Señor, esa fortaleza en nuestra fe para seguir con paciencia esta carrera que tenemos por delante, Padre. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, también queremos darte gracias por lo siguiente. Gracias que en forma virtual estamos adorándote en espíritu y en verdad. Muchas gracias por esta tu iglesia amada, Jesús, único camino al cielo. Gracias que tú has mantenido este grupo para alabanza de la gloria de tu gracia en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados y resucitando al tercer día y está ahorita a la diestra tuya, Señor. Gracias te damos por esta tu iglesia, gracias te damos por cada uno de los miembros que nos reunimos aquí. Y Señor, gracias por estarnos ayudando a crecer espiritualmente, a gozarnos unos con otros por tu gran amor con que nos amaste. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿me pueden acompañar a orar por nuestros hermanos enfermos? Señor, muchísimas gracias te damos porque tú eres quien está en control de todas las situaciones y confiamos en que tú controlas la salud de cada uno de los miembros de esta congregación. Rogamos, Padre, por los hermanos que están enfermos, confiando en que tú les vas a dar la salud según tu tiempo y tu voluntad. Agradecemos antes que nada que tú los tengas en esta condición para tu honra y tu gloria, y que así lo entiendan los hermanos, que ellos puedan glorificarse en tu nombre, dándote alabanza en la condición en la que están. Te damos gracias por Ernesto, que tiene sus malestares. Gracias por Sandra, que está infectada con el virus. Gracias por Manuel, que tiene sus dolencias. Gracias por Lupita Ávila. Gracias te damos también por nuestra hermana Georgina, nuestra hermana María, nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana Juanita González, nuestra hermana Julia. Gracias, Padre, porque tú los mantienes con enfermedades, algunos ya de manera permanente y otros de manera pasajera. Solo tú sabes cuándo y cómo les vas a restablecer su salud, y no queremos dejar a nadie fuera. Rogamos por todos los hermanos que no conocemos, que están enfermos, que tú les restaures conforme tu voluntad. Aquellos que tienen enfermedades crónicas, que los mantengas estabilizados y que tú los puedas ayudar a, mediante esta condición, darte honra y gloria siempre donde quiera que se encuentren. Los ponemos en tus manos para que sanes sus dolencias conforme tu voluntad y que tú les ayudes a sobrellevar esas cargas. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros hermanos a agradecerte en la condición en la que están y que confíen plenamente en que tú vas a restaurarlos según tu poder. Gracias por todas las maravillas que tenemos a través de estas bendiciones, confiando en que tú les vas a ayudar a cada uno de ellos, y los que no mencionamos, no omitirlos, Señor. Tú los conoces bien y tú sabes quiénes están en necesidad de salud. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Padre eterno, quisiéramos también orar con gratitud. Gracias, Padre, porque tú eres el que tienes el control sobre todo el universo. Tú eres el soberano, y así te damos gracias porque tú sabes lo que necesitamos, y nosotros deseamos que nos reunamos esta iglesia con cada uno de sus miembros en forma presencial,
para ver nuestros rostros y así pues gozarnos unos con otros, pero tú sabes qué es lo que necesitamos y tú sabes hasta cuándo vamos a poder reunirnos presencialmente, y te damos gracias que aunque sea virtualmente, Señor, tú cuentas con nosotros para la alabanza de tu gloria, de tu gracia en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por los varones que están compartiendo, y muchas gracias por todo este grupo, esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. En nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Padre, te seguimos pidiendo por aquellos que tienen algún problema de salud. Ayúdalos, Señor, a estar recuperándose conforme a tu voluntad. Provéeles de lo necesario, sobre todo en lo espiritual, para que hayan gozo y reconfort en ti, Señor, y también en lo físico, Señor, para que les sea más fácil llevar esta situación que hoy nos aqueja a todos. Te pedimos, Señor, por las personas que tienen problemas de salud, como es la señora Lupita Ávila, Manuel Valtierra, como lo es Julia, como lo es la señora Rebeca y algunos otros que ahorita no recuerdo bien sus nombres. Señor, te pido que tú obres en cada uno, pues tú no fallas, Señor, tú nos conoces a cada uno. Te pedimos, Señor, que tú obres en ellos, Señor, pues nos preocupan, los amamos y queremos que ellos estén bien. Pero te rogamos que se haga primeramente tu voluntad, Padre, pues sabemos que tu voluntad es nuestro bien. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen Segunda de esperanza. Timoteo Porque 1:8. si creemos que Jesús murió y resucitó, Pablo le dice así a Timoteo: también Dios traerá con por él a tanto, los que no te durmieron en avergüences del Jesús. Por testimonio lo de cual nuestro les decimos Señor, esto ni por de la mí, palabra del prisionero Señor, suyo, que nosotros sino los que antes estamos bien vivos y que participa permanezcamos conmigo hasta en la las venida del aflicciones Señor, por el no Evangelio, precederemos a los que durmieron. según el poder Pues de el Dios. Señor mismo descenderá del cielo Amén. con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Hermanos santos, gusto en verles. Aquí estamos saludándoles con amor en nombre de Cristo. Amén. 1, 2, 3. Saludos
todos, hermanos. Dios los bendiga. Primeramente, Dios, pronto nos veremos. Que estén bien todos. Saludos, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues con el gusto de saludarles nuevamente, animándoles a que estén leyendo su palabra, memorizándola y cantando himnos al Señor. Les saludamos todos como la familia Gutiérrez Mora. Hola. 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 Que Dios los bendiga. Buen día. Hermanos, buenos días. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos brinda su amor a cada momento, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo, que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para darnos vida eterna y perdón de pecado. Es grande su amor, maravilloso, sublime, grandioso. ¿Con qué le pagaremos? ¿Con qué? No tenemos con qué pagarle. Su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y nos enseña lo que es correcto, lo que es honorable, lo que es saludable, lo que es de virtud, lo que es bueno, ¿verdad? Dice por ahí en Corintios 15, 58, Pablo a los Corintios: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, todo esto no es en vano, es para la gloria de Dios, ¿verdad? No a nosotros, como dice el Salmo 115, sino a tu nombre, oh Dios, da la gloria, ¿verdad? Por tu misericordia, por tu verdad. Entonces, aquí estamos para animarnos, para edificarnos, para exhortarnos a lo bueno, ¿verdad? Como dice por ahí en 1 Tesalonicenses 4:18, ¿verdad? Que alentémonos con estas palabras, ¿verdad? Porque pues esto es bueno, Él quiere que estemos creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para un día cuando Él venga, ¿verdad? Pues estar listos, ¿verdad? Para el encuentro con Él. Por ahí dice de la fe en Hebreos 11, habla ahí de la fe, ¿verdad? Y pues que la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio y también nosotros allá habla. Dice por ahí en el versículo 11 de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le esperan. Todos aquellos hombres por la fe vivieron, así también nosotros no andamos por vista sino por fe. Por ahí en Romanos 10, 17: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos deleitarnos en la bendita palabra de Dios, gozándonos. Para estar ocupados en sus cosas, en sus divinas cosas, ¿verdad? Dice por ahí en Hebreos también 12 y 13 que diga, versículo 14: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir, la que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nos acaba de leer el hermano Sabad, ¿verdad? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados.
y que andemos en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó hacia nosotros, por nosotros mismos. Nadie nos engaña, dice, tocante a estas palabras que no deben de salir de nuestras bocas, ni necedad, ni tronerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Y en el versículo 6 dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seamos pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a estar comprobando lo que es agradable, lo que es honorable, lo que tiene virtud, lo que todo de buen hombre, como dice por ahí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, meditar y pues también hablar, ¿verdad? Palabras que agraden a Dios, ¿verdad? Porque pues Dios nos escucha, Dios ve todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Él escudriña lo más profundo de nuestro ser, a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Decidir seguir a Cristo puede traernos rechazo, disgustos con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Pedro escribió, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Cuando somos maltratados o sufrimos por causa de nuestra fe, lo hacemos porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aun cuando otros insultaban a Jesús, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús es nuestro ejemplo de sufrimiento y podemos recurrir a Él para tener fuerzas para seguir adelante. Vamos a leer 1 de Pedro 2, del 11 al 23. El 11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de nuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Siervos, estar sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois contratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
Amada iglesia, tenemos mucho gozo en la palabra que Dios nos ha dejado, porque nos ha prometido maravillas que solamente Él puede hacer de nosotros. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21. Vamos a leer estas citas bíblicas. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. ¡Qué maravilla! Y luego también nos dice que de los cielos, ¿verdad? Ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces esto dice Pablo a los filipenses y hoy también a nosotros, esta iglesia amada por la sangre de Cristo. Y luego también dice que el Señor Jesucristo, el Salvador, el que nos va a arrebatar, nos va a transformar el cuerpo de nuestro estado de humillación. Tenemos un cuerpo de estado de humillación debido al pecado, a que envejecemos, nos equivocamos y morimos. Esto es nuestro estado de humillación. ¿En qué lo va a transformar el Señor Jesucristo? En conformidad al cuerpo de su gloria. Un cuerpo glorioso, perfecto, santo, justo. Y así nuestros cuerpos van a ser transformados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Pues damos gracias a Dios por estas palabras que también son para nosotros, por lo cual estamos aquí alabando a nuestro Dios, a ti, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es de gran gozo para mí estar nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero que me acompañen, por favor, a leer Mateo 5, del 21 al 26. Y en estos versículos el Señor Jesucristo me invita a no solo cuidar la conducta externa, mis acciones, sino a procurar el bien en su totalidad. Esto es, desde mi corazón, mis pensamientos y hacia mis acciones también. Que tenga que estar cuidando todo esto para tener una buena conducta en su totalidad. Y vamos a comenzar, dice, versículo 21, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Vemos aquí lo que comentábamos, había ese cuidado por la conducta exterior, que no matar a las personas, nada más hasta ahí se quedaba. Pero ahora dice el Señor Jesucristo también, 22, pero yo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, la autoridad suprema, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca o algún sinónimo de esto es insensato o inútil a su hermano,
será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Vemos aquí cómo también se nos habla dentro de la conducta interna como externa. Si yo estoy enojado con mi hermano, pues estoy albergando ese pecado en mi corazón, estoy albergando un pecado en mi corazón. Entonces debo de cuidar de no albergar ese pecado aquí en mi corazón o en mis pensamientos. Debo de cuidar eso. Y también no solo de cuidar de matar, sino también de eso que expreso, de todas esas acciones que expreso, de todas esas palabras que expreso. Tengo que cuidar todo eso. Hay algo muy importante aquí que, por ejemplo, en el trabajo o mis compañeros o mis amigos me dicen, es que no te escucho decir malas palabras, ¿verdad? Pero, ¿cómo está mi corazón? Y eso me ayuda a reflexionar. En mi corazón y en mis pensamientos, no estoy enojado, no estoy deseando algo mal. Entonces, eso me llevó también a reflexionar sobre esa parte interna. Vamos a leer el número 23 y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto también me puso a reflexionar. Número 1, ¿estoy bien con todas las personas? Estoy bien con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia. ¿Estoy bien con todos ellos? Y número 2, aunque yo sea el ofendido, yo debo de ir primero a reconciliarme. No debo de guardar ese orgullo, sino debo de ir y reconciliarme primero. ¿Por qué? Porque así como nuestro Señor Jesucristo vino a morir por mis pecados, sin Él nada que tener, sin Él nada que deber, Él siendo Dios, Él siendo perfecto, vino a morir por mis pecados sin tener nada que ver. Así yo también debo de ir y reconciliarme con las personas. Eso me ayudó mucho a reflexionar. Entonces, vamos a lo que es el número 25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Número 26. En verdad os digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo quiero que me encuentre? Quiero que me encuentre enojado con mi hermano, quiero que me encuentre con esos, con esas malas acciones. ¿Cómo quiero que me encuentre? ¿Que me encuentre en pecado? ¿O quiero que me encuentre con un corazón bien, con un corazón sin enojos y sentimientos encontrados? ¿Cómo quiero que me encuentre? Esto me puso a reflexionar también. Y con todo lo anterior, dije, tengo que sacar una aplicación, tengo que sacar algo para ponerme en acción, para ponerme a trabajar. Y dije, número 1, arreglarme con toda persona que esté enojado lo más pronto posible, sin importar quién tuvo la culpa, y confesar mi pecado. Y aquí le puse un tiempo, dije, sin dejar pasar un día más. Sin dejar pasar un día más, tengo que cumplir esto. Número 2, dice, además, en mis oraciones pedir a Dios para que me permita controlar mis sentimientos y pensar las cosas antes de hablar. Que Dios me ayude a poder controlar esos sentimientos, a poderme controlar antes de hablar para no ofender a mis amigos, a mis compañeros, y también para no estar bromeando, que luego también es algo que se me da, entonces para tampoco estar bromeando. Y número 3, dice, ocupar el tiempo para dedicarme a la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es muy importante para mí porque así me ayuda a ver todas esas áreas de oportunidad que tengo y a ir cambiando. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a seguir mejorando esa conducta para la alabanza y gloria de Dios. Muchas gracias.
tal, hermanos? Buenos días. Pues quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor y estamos aquí para darle honra y gloria y aprender más acerca de su voluntad para nuestras vidas. Me gustaría que me acompañaran en oración dándole gracias a Dios por todas sus maravillas y sus bondades y que nos abra el entendimiento para comprender su palabra. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, has tenido misericordia de nosotros y has enviado a tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos llenas del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Agradecemos porque el día de hoy tú nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes a saber qué es lo que quieres para nuestras vidas, entender tu voluntad y saber, Señor, cómo conducirnos. Gracias porque a través de la carta a los Colosenses nos muestras qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos en nuestro día a día. Gracias, Padre, porque nos das este valioso tesoro a través de tu palabra y nos ayudas a entender qué es lo mejor para nuestra vida y nuestro andar. Ruego por tu dirección y tu ayuda para tener un entendimiento abierto a tu palabra y un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Te rogamos por estas verdades y por estas peticiones en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues quisiera que me acompañaran a leer en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 12. Entonces vamos a leer estos versículos y vamos a ver qué es lo que nuestro Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Vamos a empezar leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida en Cristo, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo y vivían en ellas. Pero ahora desechen también de ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. No se mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y los han vestido del nuevo hombre, el cual va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que en Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, así como si alguno tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Vamos a leer hasta el 14, hermanos, que es importante conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros en estos versículos. Y empezando en el versículo 1, dice: si han pues resucitado con Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador, hemos resucitado juntamente con Él. Es una promesa que tenemos a través de nuestro Señor por medio de su palabra. Si han pues resucitado con Cristo. Al confiar en Cristo, nuevamente repito, hemos resucitado con Él. Y esto entonces nos va a seguir ayudando. Dice: busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos está dando una instrucción explícita. Nosotros que somos hijos de Dios, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Recordemos que aquí está hablando directamente a los colosenses. Pablo está escribiendo a los colosenses y a ellos no los conoció en persona. Pablo no tuvo la oportunidad, o Dios no le dio la oportunidad de ir a Colosas y conocer a estos hermanos, pero a través de Epafras, de ellos, él pudo conocer a la iglesia de Colosas y escribió estas cosas importantes para ellos, para ayudarles en su diario andar. En algunas Biblias lo pone como la meta del cristiano. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu dirección? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Entonces, nuestro enfoque debe de estar con nuestro Señor, con nuestro Dios, porque ahí están las cosas de arriba. Y si han escuchado ese proverbio popular que dice, donde pongo el ojo, pongo la bala. Aquí en el versículo 2 podemos entender eso, porque dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos de poner nuestra mira o nuestros ojos en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Un ejemplo de lo que está mostrando Dios a través de Pablo a los colosenses aquí, lo podemos ver en Mateo 16:23 y me gustaría que leyéramos Mateo 16:23. Mateo 16:23 dice, pero volviéndose a él dijo a Pedro, aquí para entrar en contexto, nuestro Señor Jesucristo les estaba refiriendo que ya eran sus últimos momentos en esta tierra, con ese cuerpo de carne, por así decirlo, que venía parte importante en nuestra vida, porque iba a ser su sacrificio por nosotros y que se iba a ser separado de los apóstoles. Les estaba hablando acerca de esto. Versículos atrás, Pablo contesta que Jesucristo es el Cristo, él lo reconoce como tal. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Pedro sentía eso por nuestro Señor Jesucristo, sabía que él era el Redentor, confiaba en esto. Vamos a seguir leyendo para entrar en contexto para los versículos. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál roca? Pues el que él confiaba que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Redentor, y que Cristo nos iba a librar de pecado. Esa era la confianza que tenía Pedro. Vamos a brincar hasta el 22. Y bueno, más bien en el 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estaba ya anunciándole a los discípulos qué iba a pasar con él. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, fíjense bien, Pedro pensando que estaba haciendo las cosas bien, comenzó a reprenderle a Cristo, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Si lo vemos humanamente, Pedro quería hacer un bien, pero para los planes de Dios no era así. Pedro no tenía los ojos puestos en las cosas de arriba. Pedro tenía sus ojos puestos en las cosas terrenales, en que no quería perder a Cristo como su amigo, como su apoyo, como carnalmente lo podemos decir, su camarada, entre comillas. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que esto sucediera físicamente a Cristo, y él lo estaba viendo con ojos terrenales en ese momento. A pesar de que él ya había reconocido que era el Mesías, versículos atrás, él tenía sus ojos puestos en lo terrenal y decía, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, Cristo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Pedro no tenía la vista puesta en las cosas de Dios en ese momento. Pedro tenía su mirada puesta en las cosas terrenales. Y eso es lo que nos está exhortando nuestro Señor en el capítulo 2 de Colosenses, perdón, en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 2. Dice Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un ejemplo, pues lo vimos, Pedro tenía sus ojos puestos en las cosas de la tierra. Y lo reprende Cristo duramente, diciéndole, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que se realizara la voluntad de Pedro, que no sufriera nuestro Señor Jesucristo. Es cruel, pero sin ese sufrimiento nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo sabía que iba a sufrir por nosotros y en amor vino a hacerlo. Vino a entregarse totalmente para limpiarnos de toda maldad. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es esta parte de ese amor divino, de ese regalo perfecto que Dios nos dio a través de Jesucristo, porque en su muerte nosotros morimos al pecado y Él resucitó, y esa resurrección que vamos a tener es para vida eterna. Nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Ahora, si nosotros no morimos, vamos a resucitar en Cristo. Y si no hemos muerto, Él va a arrebatarnos en las nubes. Y esa es una promesa que debemos de tener presente y debemos de confiar para andar día con día agradecidos a nuestro Señor por esas bondades tan maravillosas que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con la lectura del versículo 4, capítulo 3. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Ven la promesa que nos hace nuestro Señor? Seremos manifestados con Cristo en gloria. Cuando Él sea manifestado, nosotros vamos a tener esa misma bendición. Por esta razón, fíjense bien, aquí hace esta unión literal, por tanto, o por esta razón, o como consecuencia de ese amor que tuvo Cristo por nosotros, de esa misericordia que nos mostró, que están en los versículos anteriores. Por eso consideremos los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es interesante cómo el día de hoy o en nuestra época mucha gente es avariciosa, es impura, es fornicaria, se presta a sus pasiones y a sus malos deseos. Cómo vamos viendo que cada vez hay más degradación en el ser humano, en la moralidad, se están perdiendo valores, y todo esto porque nosotros no consideramos las cosas de Dios. No ponemos atención a las cosas que Dios quiere para nosotros y estamos prestando atención a las cosas terrenales, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me place, a lo que a mí me tiene contento. Y eso genera un problema grande porque nosotros ya no estamos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos. Principalmente, pues, no entendemos la voluntad de Dios. Aún como creyentes nos cuesta trabajo a veces entender la voluntad de Dios. Y aquí, en particular, nos está hablando a nosotros como hijos de Dios. Dice el versículo 1, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Nosotros hemos resucitado con Cristo porque hemos confiado en Él como único y suficiente Salvador. Por esa razón, consideremos los miembros de nuestro cuerpo como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor, que nosotros nos apartemos de esas malas prácticas, de esos malos deseos, de eso que no le agrada a Él, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Nuestro Señor es justo, y si estamos en Cristo y andamos en malas prácticas como lo que vimos en el versículo anterior,
la ira de Dios se va a manifestar y Él va a demandar lo que Él quiere. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no andar en estas prácticas, porque Dios es justo y Dios nos cuida. Y así en su justicia, dice aquí, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Anteriormente, anterior a la vida a Cristo, nosotros teníamos una vida continua de pecado. Ahora, nosotros entendemos cuál es el pecado, qué es el pecado, qué le agrada a Dios y qué no. Y debemos de hacer las cosas que le agradan al Señor. Si nosotros nos damos cuenta que estamos fallando en algo o que tenemos algún pecado en nuestra vida, debemos de confesar el pecado en nuestro Señor, reconocerle que hemos fallado y enderezar nuestro camino. Entonces, esta es una de las cosas que debemos de estar buscando hacer como hijos de Dios. Siempre mantenernos con la vista puesta en nuestro Señor Jesucristo, y nos va a ayudar a evitar el caer en tentaciones, el caer en pecados y en caer en esta lista anterior que fue mencionada de cosas que no le agradan a nuestro Señor. Entonces, esto pues nos da un panorama que debemos de tener mucho cuidado de cómo andamos. Pero también nos da otra lista de situaciones o cosas que a veces hacemos, tenemos o decimos que son hasta cierto punto malamente cotidiana para nosotros. Por ejemplo, vamos a leer versículo 8, Colosenses 3. Pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas. Desechen también ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. No mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, esta nueva lista es algo más sutil, en el sentido de que muchos caemos en alguno de estos puntos. Por ejemplo, en mi caso, soy iracundo, soy enojón, soy malicioso en algunas ocasiones, pues tal vez. Maledicencia, bueno, pues no hablo con groserías, pero esto no me exime de la lista. Los primeros 3 estoy fallando, porque respondo a veces con ira o me molesto o busco hacer las cosas como para fastidiar a lo mejor a alguna persona, y eso no es correcto. Y estoy orando al Señor para que me ayude con estas áreas débiles en mi vida, porque es algo que no debo de tener. Es algo donde le ruego al Señor que me ayude a no ser iracundo, a no ser enojón, para hacer más las cosas conforme a su voluntad. Que no ponga mis ojos en las cosas terrenales, que es lo que me hace enojar. Que ponga mi vista en las cosas espirituales, y entenderé por qué van a pasar las cosas terrenales. Y eso me va a ayudar a no tener ese enojo, a no tener esa ira. Solamente nuestro Señor nos ayuda a mantenernos firmes en esto. Y ruego al Señor que nos ayude y que ustedes estén orando por mi vida para que no sea iracundo ni enojón. No se mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Otro punto donde yo en lo particular puedo caer en las mentiras y no es agradable al Señor. Satanás es el padre de la mentira. Y a veces decimos, es una mentira pequeña. No, mentira es mentira, hermanos. Y también estoy trabajando en esa parte de mi vida para tanto yo como cabeza y mis hijos y mi esposa como familia. No nos mintamos, porque es muy fácil querernos escudar en algo, en una mentira, y no hacer la voluntad de Dios por no ser reprimidos, entre comillas, en el momento, pero llega el punto donde la mentira sale a la luz y Dios nos muestra su voluntad.
Perdón, entonces dice, no se mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hemos cambiado nuestra manera de vivir por nuestro Señor Jesucristo. Y Él, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a mantener una vida diferente, porque cada quien sabemos qué hacíamos en nuestro pasado, antes de Cristo, y sabemos cómo nos comportamos ahora con Cristo. Cada quien sabemos que teníamos mucho mal en nuestra vida, pero poco a poco Dios ha ido quitando ese mal, ese pecado de nuestra vida, y nos ha ido transformando a un nuevo hombre, haciendo cosas que anteriormente no hacíamos, hablando de una manera diferente a la que hablábamos, pensando de una manera muy diferente a la que pensábamos con anterioridad. Ahora Cristo nos está renovando y nos está vistiendo de ese nuevo hombre, y nos ayuda a que vayamos a un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Cristo es la imagen a la que nosotros debemos de reflejar. Nosotros debemos de llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos renueve diariamente, en el sentido de que estamos mejorándonos de gloria en gloria. Y Cristo nos va a ayudar a través de su Espíritu a renovarnos y a manifestar ese amor para con los demás, y a manifestar su vida o su obra a través de cada uno de nosotros. Entonces debemos de revestirnos de este nuevo hombre. Ejemplo más claro conocemos el de Pablo. Pablo era perseguidor de creyentes, perseguidor de cristianos, y cuando fueron abiertos sus ojos, el Señor lo transformó en un nuevo hombre, el cual, pues vemos las cartas que él escribía. Dios a través de él manifestaba su amor y su bondad, y él lo reflejaba para con los demás. Entonces Pablo es un ejemplo muy grande de esa transformación, y cada uno sabemos cómo el Señor nos está transformando, cómo nos transformó, de dónde veníamos, de dónde nos sacó, nos limpió de esa maldad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, mantener esa renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí está dando una lista de comparativa. Pues sabemos que los judíos se comparaban, y ellos sabían que eran el pueblo escogido por Dios y tenían a los demás como gentiles. Entonces aquí está poniendo una comparación. No hay una renovación en la cual no hay distinción de parte de Dios entre si eres judío o no eres judío, si eres circunciso o eres incircunciso, si eres un bárbaro o un escita, hablando acerca de cultura tal vez, o de posición o rango social, si eres un esclavo o eres un libre, si tienes dinero o no tienes dinero. No hay distinción, hermanos. Todos ante Dios somos iguales. Debemos de renovarnos según su palabra, transformándonos a un nuevo hombre para la gloria de Él. Entonces, en esta lista no hay distinción ni hay escapatoria. Si quieres decir por posición social, pues no, aquí está. Si quieres hablar de cultura, no es que mi cultura, yo como mexicano, no aplica. Somos iguales ante Dios. Entonces, en este punto nos muestra que es para todos la palabra que estábamos leyendo, que debemos de dejar aparte todas estas cosas y dedicarnos a las cosas de Él, a las cosas de arriba, poniendo la bala en las cosas del Señor, poniendo el ojo en las cosas del Señor, para que ahí caiga la bala, como lo comenté con el proverbio, donde pongo el ojo, pongo la bala. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Esto contrasta mucho con el enojo y la ira.
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, cada uno como hijo de Dios, somos santos, escogidos para Él, amados por Él, y por esta razón nos tenemos que revestir con tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Punto interesante y enfático. A veces no queremos perdonar al hermano, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces me han perdonado a mí? Ah, sí, pero yo me debe de perdonar la gente. Ese es a lo mejor un pensamiento de cada uno, pero no debe ser así, hermanos. Ese es un pensamiento egoísta. Debemos de perdonar a los hermanos y soportarlos. Dice aquí, soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Recordamos muchas parábolas y podemos recordar la parábola del obrero que fue injusto. Él le debía a su amo lo perdona, y en cuanto sale de ese perdón, él va y le cobra a su subordinado. Entonces, a veces reaccionamos de esa manera como seres humanos, como personas que somos. Nuestro Dios ya nos perdonó todo lo malo que teníamos. Pero a veces nosotros no queremos perdonar al hermano que está enfrente. No queremos perdonar al hermano que me ofendió. ¿Por qué me ofendió? Bueno, ¿y tú cómo ofendiste a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo, como Dios nos perdonó, así también debemos de hacerlo nosotros. Debemos de perdonarlo sin cuestionarle y simplemente amando al hermano que nos ha ofendido. Y sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es el que nos ayuda a entender cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos. El amor es el que nos ayuda a soportar a los hermanos y evitar la lista anterior de tener la ira, de tener el enojo, de andar en malas prácticas. Todo esto, el amor nos ayuda a entender, porque Dios es amor. ¿Y quién nos va a ayudar? Dios. Entonces, dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y volvemos a los versículos del principio. Tener los ojos puestos en las cosas de Dios. Tener los ojos puestos en el amor. Y ese amor nos va a ayudar a vestirnos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Necesitamos paciencia para soportarnos unos a otros. Necesitamos mansedumbre para poder amar al hermano que me está ofendiendo. Necesitamos humildad para reconocer mis fallas e ir con el hermano y pedirle perdón. Necesitamos compasión para entender que en algún punto, si mi hermano me ofendió, pues él a lo mejor está creciendo en el Señor y Dios le va a ayudar a entender que me ha ofendido. Pero yo, que soy espiritual, pues debo de tener esa compasión y esa bondad, amando a mi hermano y aceptando que tuvo una falla, pero no por eso no lo voy a perdonar. Lo perdono porque Dios me perdonó. ¿Y quién soy yo? ¿A poco soy más que Dios para no perdonar al hermano? De ninguna manera. Dios me mostró su amor infinito, perdonándome todos mis pecados, todas mis faltas. Por eso también yo puedo perdonar a mi hermano. Esto porque tengo la vista puesta en las cosas de Dios. ¿Qué va a producir esto? La paz que hay en la congregación,
que hay en el grupo de hermanos que hay en la iglesia del Señor, y que la paz de Cristo reine sobre sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Debemos de agradecer en todo a nuestro Señor, pero más importante que esto, no perder el enfoque, no perder esa visión, tener los ojos puestos en las cosas del Señor. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros mantenemos ese enfoque en nuestro Señor Jesucristo, nos va a ayudar a entender su voluntad y nos va a ayudar a revestirnos de tierna compasión, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, para amar a nuestros hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y gracias porque nos muestra cuál es nuestra meta, cuál debe ser nuestro enfoque, hacia dónde vamos y cómo debemos de correr esa carrera. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos has mostrado tu voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos, Padre, que tú seas quien tenga el control de nuestras vidas. Rogamos que en ese control tú nos sigas mostrando qué debemos de hacer. Pero más allá, que nos ayudes a hacer tus cosas, a hacer tu voluntad. Porque a veces perdemos el enfoque y nos enfocamos en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Pero tu palabra dice que mantengamos los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, quien nos va a ayudar a entender todas las maravillas que tienes para nosotros en tu palabra. Ayúdanos a revestirnos de ese nuevo hombre con tierna compasión, bondad, humildad, paciencia, mansedumbre, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que un día nos mostró al ser amable con nosotros, al ser misericordioso y quitarnos de toda maldad. Rogamos, Señor, que nos ayudes a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a tener esta actitud de agradecimiento y más allá, de bondad y de misericordia por nuestros hermanos. Ruego porque tú seas nuestro guía en todos los días de nuestra vida y que nos ayudes a entender todos los días de ella tu voluntad. Guíanos según tu palabra, guíanos según tu espíritu y ayúdanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Lo ponemos esto en tus manos y que sean colmadas de bendiciones nuestros hermanos en Cristo y que tú sigas dirigiendo la vida de cada uno de nosotros conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Ruego porque estas peticiones y estas oraciones lleguen a ti en el nombre de Cristo. Amén.